Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas que confían o creen verdaderamente que Cristo Jesús ha de volver a este mundo por segunda vez en este tiempo del fin. De la misma manera también les damos una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy nos han de acompañar para seguir estudiando esta serie de estudios del plan de salvación que Dios ha dispuesto para toda la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del último mensaje de misericordia para nuestro mundo, Cristo nuestra justicia, el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe que invita al pecador a aceptar a Cristo, que se manifestará en la obediencia a los mandamientos de Dios, con un carácter perfecto de Cristo que pueda recibir el creyente verdadero. Ese es el estudio que estamos desarrollando en este tiempo. Estamos ya en el estudio número 615 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Ese es el evangelio que la Biblia nos presenta en Romanos capítulo 1, 14 al 18. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para que pueda recibir el perdón y la justicia de Cristo, para vivir como justo por fe en este mundo. La Biblia está llena de condiciones, requisitos que el creyente necesita saber. Porque todas las promesas de Dios, todo lo que Dios quiere conceder al creyente, todas son condicionales. Siempre hay condiciones y nosotros ahora necesitamos conocer cuál es la condición o cuáles son las condiciones para poder recibir la justicia de Cristo, es decir, para recibir el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, el amor de Cristo y la vida de obediencia de Cristo que vivió en este mundo hace 2000 años atrás. Vino para poder darnos el ejemplo y para provisionar una vida perfecta para conceder al verdadero creyente que acepta a Cristo, para concederle su carácter por fe y gracia. Por eso Jesús, cuando estaba en esta tierra, dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El creyente o el cristiano es llamado a vivir una vida perfecta. O el apóstol Pedro también dice: sed santos, porque Dios dice: yo soy santo. La santidad es consagración a Dios. Vivir una vida apartado, separado y dedicado al servicio de Dios, a seguir a Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones para recibir esa vida?
El mundo religioso, en muchos de los casos, ha comprendido mal la vida perfecta que la Biblia pide. El ser humano está acostumbrado a la vida de este mundo, a la educación de este mundo, a los sistemas de este mundo. Un mundo lleno de pecado, un mundo en el cual toda la humanidad busca mejorar, educarse y aprender para poder enfrentar la vida y vivir en este mundo. Ese es el método del mundo en pecado, una vida pecaminosa. Todos sabemos que pecado es actuar mal, comenzando desde la mente, malos deseos, malas intenciones, malas inclinaciones, malos pensamientos y malas palabras y malas acciones. El pecado así se manifiesta. Y todo ser humano es imperfecto. Pero muchos, como hemos dicho, hemos entendido mal. Hemos pensado, hemos creído y aún hemos aceptado de que si en el mundo todo ser humano se educa, aprende, mejora y enfrenta todos los problemas de esta vida y soluciona de alguna manera las cosas de este mundo, entonces el ser humano, pues, humanamente dice, entonces en la religión, en la iglesia, o con la Biblia, o conociendo las leyes, el ser humano cree de que su vida humana, su vida carnal pecaminosa, puede mejorar, puede cambiar poco a poco, perteneciendo a una iglesia, siguiendo los programas, los cultos, las ceremonias, los ritos de la iglesia y obedeciendo, cumpliendo todo lo que los líderes de las iglesias le enseñan de la palabra de Dios. El ser humano piensa que puede aprender, puede mejorar, puede ser obediente, puede cumplir sus promesas. Pero realmente pasan los días, pasan los años y no hay ese cumplimiento perfecto. No hay un cambio total. No hay una vida religiosa o una vida cristiana como la que Cristo vivió en este mundo. No hay esa vida religiosa como la vida de los patriarcas, de los profetas, de los discípulos de Jesús, de la iglesia primitiva, de los reformadores de la Edad Media como Lutero, Zwinglio, Jerónimo y los valdenses y muchos protestantes en la Edad Media que realmente vivieron una verdadera vida cristiana conforme la palabra de Dios enseña. Pero hoy en este tiempo, el religioso o el cristiano
no está satisfecho con su vida religiosa, porque sigue viviendo mal, sigue siendo imperfecto. El problema está en que no se ha entendido correctamente el plan de salvación. La salvación que Cristo ha dispuesto no es mejorar al hombre, no es llenar la mente humana con la palabra de Dios como conocimiento y tratar de practicarlo, de ponerlo en acción, de cumplir. No es así. La Biblia es tan claro de que el creyente, el religioso, necesita morir al yo, morir al pecado, morir al mal carácter, morir al amor propio, a la suficiencia propia, a la justicia propia. Considerarse como muerto a todo lo que el ser humano natural suele vivir en su vida y aceptar a Cristo para que Cristo, como creador de todas las cosas en el plan de salvación, ha dispuesto crear un nuevo hombre a su imagen y semejanza dentro del ser humano carnal. Crear un hombre interior, dice Pablo. Cristo, la esperanza de gloria, debe ser formado dentro. Pero el ser humano carnal, el yo, debe morir. Entonces, la perfección, la santidad, la obediencia, el predicar el Evangelio, no es para el hombre carnal. Dios no ordena, Dios no pide que el hombre carnal sea obediente. Dios no pide que el hombre pecador con su mente natural tenga carácter perfecto. Dios no pide que el hombre natural, con todo el conocimiento de la Biblia, predique el Evangelio, porque su prédica no tendrá poder, no cambiará vidas, porque el creyente todavía no ha nacido del Espíritu. Pero cuando el creyente, pues como Nicodemo, comprende y nace del Espíritu, entonces ahora sí, la vida del cristiano será totalmente diferente. Reflejará la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Entonces, en esta oportunidad vamos a seguir estudiando cómo el verdadero cristiano recibe la salvación y vive en experiencia esa salvación. Comprobar por los frutos, por los resultados, por la vivencia, por la práctica, por la experiencia. Porque el milagro de recibir una vida nueva, ese mayor milagro de que Dios quiere crear un nuevo hombre interior, esa obra de Dios en el hombre no se puede explicar, no se puede ver, pero los resultados vendrán a manifestarse inmediatamente cuando uno realmente acepta a Cristo. Por eso este mensaje fue predicado por 3 mensajeros en una forma clara, en una forma amplia,
en una forma profunda y en una forma sencilla para que todo creyente pueda comprender, para que todo aquel que cree, el Espíritu Santo está dispuesto a abrir nuestra mente y hacernos comprender el plan de salvación. Entonces, hoy por la gracia de Dios vamos a seguir estudiando cómo este mensaje estaba siendo predicado hace 134 años. Y desde ese entonces los religiosos han venido rechazando, han venido descuidando, negligenciando, siendo indiferentes y creyéndose autosuficientes, ricos, como dice Apocalipsis 3, 14 al 18, pero es un engaño. Y ese engaño que un religioso vive esa vida de engaño propio, o quizás engañado por los líderes, muy pronto se demostrará en una forma abierta el fracaso. Cuando se desencadene las crisis que este mundo debe ver con sus propios ojos, las tormentas, las angustias que están encima de nosotros y que ya han empezado. Pero también se puede comprobar esa vida miserable, como dice Pablo, miserable hombre de mí. El bien que quiero hacer, el tomar la decisión de hacer el bien está en mí, dice, quiero hacer el bien, pero no puedo, dice, realizarlo. El pecado que mora en mí, dice, el yo, el egoísmo, la raíz, el almacén, está en mí, dice, y resulto siempre haciendo el mal. Eso mismo está aconteciendo. Podemos nosotros, a grosso modo, examinarnos cómo estamos viviendo en el hogar, en la familia, el esposo y la esposa y los hijos. Si no hay una comprensión, si no hay el amor, si no hay el espíritu cristiano, si no hay el carácter perfecto, entonces algo anda mal. No estamos comprendiendo correctamente el mensaje. Estamos predicando una falsa justificación por la fe, una falsa salvación por fe y gracia, y una falsa salvación por fe y obras también algunos. Y también podemos dar una vista a la iglesia donde nosotros congregamos o pertenecemos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Hay amor en la iglesia? Todos los creyentes tenemos el carácter de Cristo, un carácter perfecto. Todos los creyentes estamos viviendo la vida de Cristo. Estamos todos los días unidos como la iglesia primitiva, como los discípulos unidos, todos estamos predicando activamente el Evangelio, estamos enseñando y también atendiendo enfermos. Estamos todos los creyentes compartiendo voluntariamente, como un placer. Estamos compartiendo este Evangelio
y estamos compartiendo también todo lo que tenemos por amor. Si todo eso no existe en la iglesia, entonces también no hemos comprendido correctamente el mensaje de salvación. No hemos comprendido el mensaje de justificación por la fe. Necesitamos empezar de nuevo a investigar, a estudiar, a pedir al Señor. El Espíritu Santo está esperando para poder hacernos comprender. Pero, ¿cuál es la parte del hombre? Creer que Dios nos puede enseñar, porque ha dispuesto su Espíritu. Y creer que necesitamos estudiar la Biblia, toda la Biblia de principio a fin, para comprender la verdadera salvación que Dios ofrece. Y aún podemos también avisorar o podemos tener una idea así simple, cómo está el mundo. ¿El mundo ya conoce el Evangelio? El Evangelio puro, el Evangelio poderoso, el Evangelio que cambia vidas, el Evangelio que transforma vidas y soluciona la salud física, mental, espiritual, ¿ya ha sido predicado en el mundo? ¿O está siendo predicado? ¿O el mundo está enfermo? Si el mundo está enfermo físicamente, en cada hogar hay enfermos, parece un hospital. Si el mundo está viviendo en estrés, en miedo, psicosis, y si el mundo pues está siguiendo a los poderes de este mundo, está sometiéndose a los poderes de este mundo, eso indica que hay hambre en el mundo. No hambre de pan, no hambre de alimento seco, de pasto seco, o de teorías muertas, letras muertas de la ley de Dios, o letras muertas de la Biblia, letras muertas de los 3 mensajes angélicos, letras muertas del sábado, letras muertas del diezmo, de salud, letras muertas de profecías que no despiertan, que no llegan a todo el mundo. Porque es letra muerta, como dice Pablo, no tiene vida. El que predica tiene que tener vida, vida espiritual, no la vida carnal, no la fuerza carnal, no la mente carnal del yo, sino la mente de Cristo, una nueva vida. Entonces, si el mundo está herido por el enemigo y no hay quien le auxilie, los levitas pasan de largo, el sacerdote pasa de largo, es decir, los pastores, los misioneros, los mensajeros, los teólogos, los líderes no se interesan en solucionar por medio del Espíritu Santo, del poder de Dios, la vida de los seres humanos que están enfermos. Si solamente los mensajeros están predicando la teoría, la letra muerta, como dice la Biblia, entonces algo anda mal, no está bien. Así que las razones, los motivos sobran para poder estudiar este mensaje todos los días. Por eso estamos agradecidos a Dios que el Señor nos está sosteniendo, que el Señor nos está dando el tiempo, que el Señor nos está dando los materiales y nosotros los agentes humanos
necesitamos ponernos en las manos de Dios como instrumentos para dar paso a la palabra de Dios, para que el mundo pueda beneficiarse, para que el hambre de la palabra verdadera sea satisfecho, para que el hambre del amor de Dios pueda ser satisfecho. Entonces, vamos a comprobar con los escritos de este mensaje cómo Dios quería que este mensaje se predicase. Los mensajeros ya no están, pero han dejado escritos estos mensajes que predicaron. Y nosotros necesitamos recuperar ese mensaje. En otras palabras, necesitamos recuperar la mina abandonada de 1888 de justificación por la fe, de salvación por fe y gracia, para ser cristianos poderosos en este tiempo. Entonces vamos a ir al libro Materiales de Elena White de 1888. La mensajera del Señor registró todo. Así como en este tiempo, todo mensaje que los mensajeros predican debe ser registrado, porque aún la ciencia ha avanzado. Así que hoy es fácil que el mensaje quede registrado para siempre. Entonces necesitamos conocer la historia de este mensaje. ¿Por qué hasta hoy los religiosos han rechazado? ¿Y por qué hoy nosotros también estamos en ese peligro de rechazar por no conocer realmente el contenido completo de este mensaje? Materiales de Elena White de 1888, página 667. Vamos a ver qué tiene preparado Dios para cada uno de nosotros. Dice así: el hombre trabaja y coopera con Dios. La gracia de Dios está constantemente en actividad con el consentimiento del agente humano para perfeccionar un carácter cristiano. El verdadero cristiano debe perfeccionar, dice, un carácter cristiano. Pero el hombre, dice, debe trabajar en cooperación con Dios para perfeccionar ese carácter. ¿Y quién va a perfeccionar ese carácter? Es Dios, el Espíritu Santo, pero con el consentimiento del agente humano. ¿Cuál es la parte del hombre, del cristiano verdadero? Es dar el consentimiento. Decir: Señor, quiero que hoy trabaje tu Espíritu Santo en mi vida y pueda dar crecimiento, educación, disciplina al carácter que tú me has impartido. Trabajar unido con Dios. Dice: en la disposición divina, Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del hombre. El hombre tiene que cooperar. ¿Qué significa eso? El cristiano verdadero tiene que ser un ayudante, tiene que ser un siervo. ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el maestro que debe
trabajar para perfeccionar el carácter de Cristo en el cristiano, es Cristo, el Espíritu Santo. Él es el Maestro. Y vamos a ver cómo trabaja. Por eso hoy el mundo está harto de los mensajes que los mensajeros dicen. Prepárense, dice, hay que prepararse, hay que cumplir, hay que obedecer, hay que hacer esto, aquello. Aunque las imposiciones de mandatos, órdenes son de un escrito está, pero no es el método de Cristo, no es el camino verdadero. El camino verdadero es que Cristo quiere preparar al verdadero creyente que se une a Cristo por fe y hace un pacto, un compromiso de que si recibe una vida nueva, va a vivir para Dios y va a vivir con Dios, va a hacer la voluntad de Dios y va a estar dispuesto a que el Espíritu Santo lo moldee, lo prepare, lo habilite y le utilice como un instrumento útil para predicar el Evangelio. La salvación es obra de Dios en el hombre. El hombre solo necesita cooperar. ¿Cómo va a cooperar? Con el consentimiento. Porque Dios no puede obligar a la fuerza. Dios respeta al ser humano porque lo ha creado con libre albedrío. ¿Qué más dice? Jesús declaró que en un determinado lugar Él no pudo hacer muchos milagros entre el pueblo a causa de su incredulidad. A Él le gustaría hacer por ellos en aquel lugar apenas lo que sabía que necesitaba que fuese hecho, pero la incredulidad impidió el camino. Dios no actúa cuando el ser humano es incrédulo. Cristo no puede hacer esa obra de prepararlo, de perfeccionar el carácter cristiano, si el creyente profeso es incrédulo como el pueblo de Israel en el desierto 40 años. 40 años incrédulo. A pesar que tenía un buen líder, Moisés, y a pesar que Dios les había dado un método de enseñanza, el santuario. Hoy también tenemos el mensaje, la luz, el conocimiento revelado claramente y está registrado, escrito, y todos podemos analizar, todos podemos investigar, todos podemos conocer por nosotros mismos para no engañarnos ni ser engañados. Pero si somos incrédulos, eso no va a acontecer, porque Dios no puede hacer nada con el que está dudando. Dios no puede hacer nada con los que tienen una fe a medias o con los que tienen presunción, falsa fe. ¿Qué es presunción? Solo apropiarse de las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios, que Dios nos va a salvar, que Dios nos va a perdonar, que Dios nos va a dar nueva vida, que Dios va a vivir en nosotros, que Dios nos va a dirigir, que Dios va a enseñarnos a predicar el Evangelio, que Dios va a hacer todo, creer que Dios nos va a bendecir, pero no creemos en las condiciones, en los requisitos. Ahí está el problema. Todo es condicional.
Por ejemplo, la Biblia dice, orad sin cesar. Pedid a Dios, dice, y se os dará. Pero eso de orar, eso de pedir, es condicional. ¿Cuál es la condición? La condición es que el creyente haya muerto al yo y haya recibido nueva vida espiritual, nacido del Espíritu, y que tiene a Cristo morando en su corazón por su Espíritu Santo. Entonces, a eso la Biblia lo llama el verdadero creyente. Al nacer del Espíritu, tiene conexión con Dios. Se ha establecido un pacto de unión con Dios, con la nueva criatura en Cristo. Por eso Jesús en San Juan capítulo 15 dijo, permaneced en mí, en esa unión. Porque si ustedes no permanecen, no van a producir frutos en la vida cristiana, no va a haber carácter perfecto, no va a haber el amor verdadero, no va a haber obediencia perfecta y permanente. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces debe haber una conexión con Cristo. Ahora sí, la condición para la oración es tener la conexión, estar conectado con el cielo, estar conectado con el Espíritu. Pero si el creyente está sin conexión, sin Cristo en el corazón, sin el amor, sin el carácter de Cristo, sin el Espíritu Santo, puede rezar o orar día y noche, pero no hay conexión. Es como si alguien quisiera comunicarse con alguna otra persona que está en otra ciudad, en otro país, en otro continente. ¿Qué necesita tener en este tiempo moderno de tecnología? Necesita tener un celular moderno y necesita tener internet y necesita tener también crédito. Línea, en otras palabras. Si no tiene crédito, si no tiene línea, si no tiene internet, si no tiene celular, no va a poder comunicarse. No hay comunicación. Pero si tiene celular, si tiene internet, si tiene crédito, si ha pagado, entonces es posible. Así es la oración. Orad sin cesar, comuníquense, dice, con Dios, con Cristo sin cesar. Debe haber unión, conexión. Eso es lo que el religioso, el profeso cristiano no ha entendido. Como un ciego, como escuchó del predicador o como ha leído en la Biblia que dice, pedid a Dios y Dios les va a dar, están pidiendo sin conexión. A eso se llama conversión, nuevo nacimiento, justificación por la fe. Sin justificación, sin conversión, sin nuevo nacimiento, sin el carácter de Cristo, sin el Espíritu Santo, están orando. El Espíritu Santo debe morar en el creyente y debe dictar las palabras, debe inspirar las palabras para que el creyente pida correctamente, porque el Espíritu Santo conoce todo. Pero si hay incredulidad, entonces no hay conexión, porque la fe conecta, la incredulidad desconecta de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos incrédulos todavía en la iglesia? Aún hasta un pastor, un líder, un predicador puede ser incrédulo. ¿Cómo sabemos? Es que confía en el yo. Confía
en su sabiduría, confía en su suficiencia propia, confía en su religión, confía en que es antiguo, confía en el mundo, confía en la educación del mundo, confía en los trabajos de este mundo, confía en la tecnología y en todas las cosas de este mundo. Si confía en esas cosas, entonces no puede al mismo tiempo confiar en Dios. No se puede servir a dos señores. No puede salir de una fuente, dice, agua dulce y amarga. No pueden unirse la luz con las tinieblas. Si no tenemos fe verdadera, entonces somos incrédulos. Incrédulos en la iglesia, incrédulos predicando, incrédulos cumpliendo ritos, ceremonias, incrédulos bautizándose. Necesitamos fe verdadera. La condición es fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, por el estudio de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando. Ahora sigamos la lectura. Dice, el alfarero no puede modelar, y modelar para honra aquello que nunca fue colocado en sus manos. La vida cristiana es una obra diaria de sumisión. La vida cristiana es una obra de entrega diario, continua superación, con la obtención de nuevas victorias todos los días. Este es el crecimiento en Cristo, modelar la vida de acuerdo con el modelo divino. ¿Qué es la vida cristiana? Es cada día ser modelado, cada día ser formado, cada día ser disciplinado, cada día ser educado. Pero ¿quién es el que hace esa obra? De modelación, de educación, de disciplina, de corrección, de perfección. Es el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Es Cristo. No es el hombre el que se modela, el que se educa, el que se disciplina, el que obedece, el que cumple, el que predica, no, sino el alfarero. ¿Y cuál es la parte del hombre? Sumisión, entrega. Entrega total. Entregar nuestra vida física, nuestra mente pecaminosa, nuestra mente egoísta, y entregar nuestra vida espiritual muerto como huesos secos. Decir, Señor, tú puedes dar vida. Y el Señor, así como el alfarero, al barro, al polvo, lo amasa y luego le da forma, así Dios, nosotros tenemos que reconocer que somos polvo, que somos barro, que no tenemos nada de bueno. Pero si el religioso dice, no, yo conozco la palabra de Dios, yo sé la verdad, yo tengo la verdad, yo estoy en la iglesia de Dios, yo cumplo ceremonias, yo predico, yo hago cultos, Dios no puede hacer nada. Dios dice, si tú haces, sigue haciendo. No hay lugar para Dios. Pero si el religioso ha entendido el mensaje, se humilla, dice, todo lo que hago, Señor, no es bueno. Todo lo que hago, Señor, anda mal. Todo lo que hago no es perfecto, soy imperfecto. Todo lo que hago sale mal. No tengo amor. No tengo sabiduría. Me olvido, no tengo la mente de Cristo. Entonces, ahora sí, el alfarero, si nos ponemos en sus manos, puede actuar. ¿Pero qué es ponerse en sus manos? Es como un mecánico. Si queremos que un mecánico, un maestro, un experto repare nuestro celular, repare nuestra computadora, que repare
cualquier artefacto o repare el motor de un carro, tenemos que ponerlo en sus manos y no tiene que estar utilizándose, no tiene que estar en acción, tiene que paralizarse. Así es. Si el creyente pues va a seguir ocupado en las cosas de este mundo, recibiendo educación de este mundo para el mundo, recibiendo trabajos de este mundo, trabajando para el mundo sin tiempo, el pobre ocupado en buscar la vida en trabajos manuales sin tiempo, Cristo no puede hacer nada, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Uno tiene que decir: Señor, estoy dispuesto, me pongo en tus manos. Libérame de este mundo de la esclavitud. El pueblo de Israel clamó 400 años a Dios y Dios mandó a Moisés y lo liberó. Dios es poderoso para liberarnos de este mundo de pecado y llevarnos al desierto, a las montañas, a los puestos de avanzada. Allí el Espíritu Santo nos puede formar. Vamos a leer ahora en Materiales de Elena White 713. La compaginación siempre es la página en inglés, que viene entre corchetes o paréntesis en los libros en español. Materiales de Elena White de 1888. Allí está todo lo que se predicó en 1888. Si usted quiere saber, necesita esos libros. Si usted pide con fe a Dios, Dios le puede dar. Está en internet, usted puede buscar. O si usted nos solicita, nosotros podemos mandarle en PDF. Y si usted quiere un libro ya en papel para leer, también ya existe y podemos también proveerle. Allí está. Y vamos a ver en la página 713 qué dice. Eso es lo que nosotros necesitamos saber para que nuestras ideas mal comprendidas, nuestras ideas preconcebidas puedan caer al suelo y podamos humillarnos, decir: Señor, hasta aquí he entendido mal, o me han enseñado mal, Señor. Reconocer como Pablo, decir: toda mi vida religiosa, todo lo que en Jerusalén he aprendido, todo lo que he trabajado como sacerdote, como levita o como un mensajero, de nada me sirve, dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Lo tengo por basura, no me sirve de nada, dijo. Ahora, por recibir y aceptar a Cristo, dijo Pablo. Vamos a leer. Dice: mi hermano, sumerja el yo en Jesús. En otras palabras, podríamos decir: entregue a Cristo su yo. Entregue a Cristo su corazón egoísta, su mente natural, su vida carnal. Entregue a Cristo sus talentos que están estropeados, contaminados de egoísmo. Entregue también su tiempo. Entregue todo lo que tiene, sus riquezas de maldad. Entregue a Jesús, sumerja en Jesús. Levántelo. Contemple su carácter de Cristo y crezca en su carácter de Cristo. El carácter de Cristo es su gloria. Voy a leer otra vez antes de hacer la pregunta y cada uno puede responder, quién sabe, correctamente, para no equivocarse. Voy a leer. Mi hermano, dice: sumerja el yo en Jesús y levántelo. Ahora contemple su carácter de Cristo.
y crezca en su carácter de Cristo. El carácter de Cristo es su gloria. Entonces, ahora sí pregunto para todos los hermanos, para todos los amigos que están escuchando, el verdadero cristiano, ¿en qué carácter debe crecer? ¿En el carácter humano e imperfecto o en el carácter perfecto de Cristo, que es su gloria? ¿En qué carácter debe crecer? El mundo religioso, si cree y piensa que debe crecer en el carácter humano y que el carácter humano imperfecto va a llegar a ser perfecto algún día, está totalmente equivocado. Nos hemos equivocado como Pablo. El verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación, Dios ha dispuesto dar su carácter, su imagen en el nuevo nacimiento para que el verdadero cristiano crezca en el carácter de Cristo, en la gloria de Cristo. Por eso el que recibe el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, será parte de los 144,000 que reflejarán, dice, el carácter de Cristo. Apocalipsis 18 dice, el cuarto ángel iluminará toda la tierra, dice, con la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que iluminarán el mundo? Los que reciban el carácter de Cristo y hayan crecido en el carácter de Cristo, iluminarán todo el mundo. ¿Cuál es la mayor necesidad del creyente entonces, del religioso? Es desechar su propio carácter imperfecto. Por eso, un creyente puede ser religioso en la mejor iglesia, en el mejor pueblo, en el mejor ministerio. No interesa católico, protestante, evangélico, adventista. ¿Quién sabe es el mejor pueblo, la mejor iglesia? Pero si trata de perfeccionar su carácter humano, está equivocado. Por eso Pablo dice, el ser humano con su carácter cada día debe morir, debe menguar. Necesitamos recibir el carácter de Cristo en el nuevo nacimiento del Espíritu, la imagen de Cristo. Adán y Eva fueron creados con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con la gloria de Cristo. Necesitamos ser creados de nuevo. Por eso Efesios 2:8 al 10 dice que la salvación es por fe y gracia sin obras de la ley. Y si aceptamos y entendemos ese mensaje, Pablo dice ahí en Filipenses 2:8 al 10, Dios nos puede crear, dice, de nuevo para buenas obras. ¿Cuándo el cristiano va a hacer buenas obras? Cuando sea creado de nuevo y pueda nacer a la vida nueva con el carácter de Cristo, la gloria de Cristo. Debemos crecer más y más a su semejanza para alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Entonces, ese es el verdadero evangelio. Por eso necesitamos que aceptar el llamamiento, necesitamos estudiar la palabra de Dios para comprender este evangelio, necesitamos fe verdadera, necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentimiento, reconocer que hemos estado viviendo una vida religiosa mal, en pecado,
y reconocer que el que acepta a Cristo es quebrantado. Nuestra vida no vale, tiene que quebrarse. Así como el alfarero, cuando un recipiente, un vaso de barro está rajado, ya no sirve, lo rompe y lo tritura, lo muele, lo convierte en polvo y nuevamente le forma un vaso nuevo. Así Cristo nos quiere crear de nuevo, nos quiere formar de nuevo, según su modelo. El modelo es Cristo. La ley es copia del modelo nada más. La Biblia es copia del modelo. El modelo es Cristo. Así verdaderamente creceremos en la verdadera vida cristiana y seremos instrumentos útiles en las manos de Cristo para dar el fuerte pregón, para iluminar este mundo con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo. El mundo espera ver a los mensajeros reflejando el carácter de amor de Cristo. Ya para ir terminando este estudio, vamos a leer en la página 1697. Materiales del Linajuay de 1888. Para recibir el carácter de Cristo y para crecer en el carácter de Cristo, ¿qué necesitamos? Dice, me dirijo a cada miembro de la iglesia. Abra la puerta del corazón y deje a Cristo entrar en el alma. Yo me dirijo a todo obrero. Revístase de Cristo, es decir, de la justicia de Cristo. En eso yace su mayor triunfo. Todo ministro, todo obrero, de cualquier línea, precisa revestirse de Cristo y tener la mente de Cristo que habite en él. ¿Qué necesitamos aparte del carácter de Cristo? Para que ese carácter tenga vida y ese carácter pueda crecer, necesitamos la mente de Cristo. Y nuestra mente debemos entregar a Cristo. Revestirse de Cristo, de la justicia de Cristo. Pero ¿qué hay que hacer? Abrir la puerta del corazón. ¿Qué es abrir la puerta del corazón? Cuando alguien abre la puerta de la iglesia, ¿qué pasa? Todos los que vienen a la iglesia entran, pero si está cerrado, nadie puede entrar. Y si vamos a ir, si vamos a viajar, si la puerta del bus o del coche, del carro, del auto es abierto, todos pueden entrar. ¿Qué es abrir la puerta del corazón? Es tomar la decisión de decir, Señor, que la luz entre a mi vida. La luz de la justificación por la fe. Dar bienvenida a este mensaje. Dar bienvenida para estudiar la ley, estudiar los estatutos, estudiar el santuario, el plan de salvación en el santuario, estudiar toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, estudiar los testimonios, pero todo estudiar a la luz de la justicia de Cristo, a la luz de la cruz, estar dispuesto. Pero la gran mayoría no quiere abrir la puerta. Dice, no, yo ya sé ese mensaje. Yo soy cristiano, yo soy religioso. Y no quiere abrir. Piensa que ya sabe. Pero no sabe como debe de saber. Estar dispuesto a estudiar,
Estar dispuesto a disponer tiempo, aprovechar el tiempo, redimir el tiempo. Y en la página 1109 dice: cada día, cada hora, viene a usted como un privilegio comprado por la sangre de Cristo para que no solo pueda operar su salvación, sino también para ser un agente para llevar almas a Cristo, edificar su reino y manifestar la gloria de Dios. El que ha abierto la puerta de su corazón, de su mente, de su vida, y acepta este mensaje, estudiar este mensaje, porque este mensaje de salvación, la ciencia de salvación, aún se estudiará por toda la eternidad. Es un mensaje interminable, profundo. Por eso es la mina abandonada de 1888. Jesús también predicó este mensaje en una parábola. ¿Qué parábola predicó? La parábola, dice, del dueño, dice, del Señor, de la mina, que viajó lejos, dice, y entregó a cada uno, dice, una mina. Esa es la mina de la salvación, la mina del amor, la mina del poder del Espíritu Santo, la mina de la obediencia, la mina de la gloria de Dios, la mina del carácter de Cristo. Pero el que ha aceptado a Cristo, que es la mina, ¿qué va a hacer? ¿Cómo podemos saber que hemos aceptado la mina? El creyente, dice, edificará su reino y manifestará la gloria de Dios. Él pide el corazón y la dedicación a la obra. No solo pide entrega, sino pide dedicación a la obra. Aquellos que son verdaderos obreros juntamente con Dios. Junto con Dios tiene que ser un verdadero obrero, dedicado a su obra. Cargarán, dice, el fardo del trabajo de Cristo, como el ministro que Él enviará, y sentirán: ay de mí si no dejo de ser fiel a mi posición de confianza. Ay de mí, como el apóstol Pablo que dijo, si no anuncio el Evangelio. El que abrió la puerta del corazón y dejó entrar la luz de la justicia por la fe, y día y noche investiga, estudia este mensaje, entonces se dedicará a la obra de Dios. Será un obrero junto con Dios. Llevará la carga de Cristo, el trabajo de Cristo, el negocio de Cristo. Pero si un religioso dice que tiene a Cristo, dice que aceptó a Cristo, dice que aceptó el mensaje de la justicia por la fe, dice que aceptó el Evangelio, los 3 mensajes angélicos, pero no se dedica a la obra de Dios todos los días activamente, si no es un verdadero obrero junto con Cristo, trabajando todos los días, si no carga la carga de Cristo, que es ligero, si no tiene el trabajo de Cristo, el negocio de Cristo, y si no dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio todos los días, entonces no sabe nada del verdadero mensaje de salvación. No ha entendido el verdadero significado del mensaje de la justificación por la fe. No ha entendido el Evangelio. Pablo dice que ha entendido el Evangelio pervertido.
Pablo dice que muchos predican a Cristo por enemistad, con un corazón de ira, de cólera. Necesitamos el verdadero mensaje. Que Dios pueda bendecir su palabra. ¿Qué hemos aprendido en este estudio? Que necesitamos el carácter de Cristo. Debemos crecer en el carácter de Cristo. El carácter imperfecto humano, Pablo dice, debe menguar, debe morir cada día. Y debemos crecer en el carácter de Cristo, carácter perfecto. El verdadero cristiano entonces puede vivir una vida perfecta, con un carácter perfecto, sin caer en pecado, porque el Espíritu Santo lo sostiene. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor.